Sí, amigos, no está considerada una víctima. Es como ahora que le preguntan a las mujeres que fueron violadas, ¿por qué te vistes tan provocativa? ¿Por qué sales sola en horas de la noche? ¿Qué buscabas allí?, le preguntan otros. Y yo supongo que saben de lo que hablo, de tratar de culpar a la mujer, como que el espacio público le pertenece solo a los hombres. En tiempos bíblicos era realmente así, amigos, y por eso a veces estamos acusando de ramera a una mujer que era todo lo contrario. Una heroína que desafiaba precisamente esa concepción. Shalom, amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro día con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos, pero enseguida se van a enterar por qué. Y como vieron en el título, el tema de hoy es la prostitución. Pero yo me voy a referir a la misma con su raíz en hebreo. La raíz en hebreo contiene 3 letras, Zain, Nun y Hei, que vendría a ser Zoná. Y a propósito lo voy a decir todo el tiempo en hebreo, porque la connotación, la definición que nosotros recibimos es muchas veces errónea. Cuando yo diga Zoná me estoy refiriendo a una prostituta o a una ramera. Cuando estoy diciendo Znut me estoy refiriendo a prostitución. Y si llego a decir Zonot me estoy refiriendo al plural, a rameras o prostitutas. La Biblia se refiere solo a mujeres cuando habla del tema, y si yo estoy acá en la zona de la bolsa de comercio y en la bolsa de diamantes de Ramat Gan, es porque aquí, dentro de un par de horas, cuando oscurezca, es la zona de las prostitutas de los israelíes. Así que cuando estén por acá de paseo, que a propósito pueden venir a pasear, quieren disfrutar de estas mujeres, este es el lugar, amigos, no se los recomiendo. Amigos, cuando nosotros hablamos de prostituta, nosotros tenemos que tener en cuenta de que son personas respetables. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver el origen de las mismas y tenemos que aprender de la Biblia que, por ejemplo, uno de los jueces, Iftach o Jefté, era hijo de una prostituta, de una ramera, de una zona. Si nosotros hablamos de los profetas, uno de los profetas, Osea o Osea, también, Oseas creo que se dice, se había casado con una zoná. Si nosotros hablamos incluso de Jesús, nosotros sabemos que la única discípulo de él, María Magdalena, era una zoná, como se dice, está descrito en la Biblia. Es más, si nosotros revisamos el linaje de Jesús, vamos a encontrar a otra ramera, a otra zoná llamada Rahab, que más tarde se casaría con Yoshua bin Nun, con Josué, amigos. No solo Jesús, el judaísmo también, si no fuera porque Tamar se dedicó a la znut, se bajó a la prostitución, nosotros hoy no tendríamos derecho a existir porque no existirían los judíos en todo el mundo. Así que a la hora de hablar de judaísmo, cristianismo o incluso del islam, tenemos que hablar de prostitutas, de zonot, de una manera respetable por lo menos. Voy a hacer una vuelta por aquí, por esta zona de Ramat Gan, con sus rascacielos. Van a ver la vida en Israel, cómo continúa, cómo sigue, a pesar de que está todo el mundo de vacaciones. Gran porcentaje de los israelíes están en el exterior, amigos. Están disfrutando de sus vacaciones. Los últimos días, la última semana en el exterior, los judíos ortodoxos que están por todos lados, los judíos seculares que no tienen clases, empiezan el domingo. Y mientras vamos a hablar sobre este concepto borroso, sobre este concepto confuso de zoná, que nosotros lo recibimos muchas veces de otra manera completamente diferente a las intenciones de la Biblia. Amigos, gracias por participar y gracias por visitar la tienda virtual que siempre los espera. La entrada es gratis, pueden ir y probar las cosas que vende ahí mi hijo. Lo recomiendo. Empecemos, amigos. Empecemos a caminar, amigos. Y antes de comenzar, quiero invitarlos a ver 3 videos que hice sobre el tema, no se olviden. Sobre este tema de las zonot, prostitutas, rameras, la prostitución en la Biblia, y también hice uno sobre la prostitución en el judaísmo de ahora, contemporáneo. Están dentro del canal, ustedes escribiendo las palabras prostitución o prostitutas más Bacari, supongo que les va a salir en la búsqueda de YouTube o de Google. Vayan a verlo, son interesantes.
Vamos a caminar por esta hermosa zona de Ramat Gan y a decir que cuando la Torá quiso aclararnos quién debería hacer los trabajos del templo, no ahorró ningún detalle y describe la descendencia de los sacerdotes, las edades relevantes, el género y el estado físico exacto de los que harían aquel trabajo sagrado en el templo. Miren los rascacielos, amigos, es hermosísima esta zona de Israel. La Torá explica con detalles además cómo debería construirse el santuario, qué tipo de sacrificios habría que hacer, los animales aptos para comer, quién debe ir al ejército y las prohibiciones de relaciones íntimas, ya sea entre familiares o entre hombres. Todos esos temas no dejan lugar a duda. Puede suceder que no entendemos el contenido de las listas cuando, por ejemplo, algún tipo de animal o nos hablan de algún defecto de las personas y no es conocido para nosotros en los tiempos de hoy. Pero con todo eso yo creo que es sabido que las listas se esforzaron para hacer claras a las futuras generaciones. A diferencia de todo eso, la descripción o título de la palabra zoná en hebreo, citada más de 100 veces en la Biblia, es confuso. Está borroneado, por decirlo de otra manera, qué sé yo, empañado quizás. No está del nada claro, eso es lo cierto. Y además no tiene un significado concreto. La broma o adivinanza, tonta por cierto, que por lo general se dice con una sonrisa, por lo menos acá en Israel y supongo que en muchos países del mundo, eso que se dice con una sonrisa y hablan de la prostitución como la profesión más antigua de todas, les quiero decir que conlleva consigo 3 errores. La prostitución, primero, no es una profesión, y si lo fuera, no es la más antigua de todas, ya que, por ejemplo, está la política, aunque muchos piensan que es un sinónimo, bueno, pero lo dejamos al margen. O si vamos a las fuentes, a la Biblia que tengo en la mano, sería la jardinería en el paraíso, o el pastor Abel, o Caín como el primer agricultor de Génesis. Y el tercer error que cometemos es que en la prostitución no hay nada cómico, amigos, es un asunto serio. La raíz zoná ganó mucha popularidad en las historias bíblicas. En primer lugar, se destacó esta raíz por una gran ventaja al resto de libros, el de Ezequiel y Ejezquiel, ya que la palabra zoná o esa raíz fue escrita más de 30 veces. Pero a pesar de que esta raíz fue tantas veces usada, no podemos saber con exactitud su significado bíblico y me paso a explicar. Antes opino que la grieta entre la frecuencia que se usa y su significado empañoso tiene una explicación política. ¿Saben por qué? Porque era muy cómodo a los líderes de las tribus amenazar a las mujeres con la ayuda de este término, que podrían ser catalogadas como prostitutas, como zonot, que su condición fuera reducida a la de znut o zonot, y por eso prefirieron no definir este estatus. Ese peligroso estatus se volvía doblemente amenazante cuando la mujer no sabía cuándo y cómo se le podía llegar a aplicar a ella misma ese concepto y en qué condiciones. Era un miedo que no tenía un destino fijo y entonces se convertía en ansiedad, en una fobia personal y comunitaria. La única información que nos da la Biblia sobre las zonot es que eran mujeres, que hacían actos sexuales, que se comportaban indebidamente y que eran castigadas severamente. Como todos sabemos, amigos, toda mujer a la vez debía mantener relaciones sexuales. Cada una de ellas podía caer en esa categoría y ser repudiada en el mejor de los casos por la comunidad, y ni hablemos de la humillación o la lapidación en el peor de ellos. Para entender lo que trato de explicar y aplicarlo a nuestros tiempos, piensen, amigos, en cuando íbamos al colegio y titulábamos a otras alumnas como molestas o vagas, o cuando escribían en su boletín no saca a luz su verdadero potencial, cuando escribía eso la maestra. Amigos, acuérdense de cuando aún le decíamos a alguien loco, o en el caso de las mujeres loca, loquita. Todos esos adjetivos son nublosos, no son concretos y perjudican al calificado como tal. Amigos, son apodos vacíos de contenido, muy fácil de aplicarlo al prójimo y además tienen sanciones por parte de la comunidad, del grupo de amigos al que uno pertenece o el de alumnos, en el caso que estamos nombrando ahora. Alumnos de la clase me refiero. Estarán de acuerdo conmigo que una vez que le pegamos a otra persona la etiqueta de loquita, se da fácil, etc., ya era muy difícil para ellas poder sacarse esa, entre comillas, mancha
de por vida. Es que nadie podía probar que era loquita o que no lo era. En la Biblia lo mismo. La zoná bíblica, aquella vaga del colegio, eran vecinas, sinónimos, y se relaciona entre el idioma que hablamos y la política. Voy a traer un ejemplo solo de la primera zoná que aparece en la Biblia, y es la única hija que tuvo Jacob, por lo menos que conocemos, Dina. Una mujer que sus hermanos temían a que la llamen ramera, zoná. Así está escrito en la Biblia. La historia de Dina está llena de sentimientos, guerras, trabajo diplomático por parte de los de Shem, Siquem o sus hermanos. Nosotros podemos aprender del capítulo 34 del Génesis que ella no tenía que hacer nada para ganarse el título de zoná. En todo el capítulo ella no hace nada por propia iniciativa, ni siquiera habla. Es una zoná. Sus actos o intenciones son irrelevantes. Quien lee bien la Biblia la entiende según sus propios ojos y podríamos llegar hasta entender que fue violada, pero que la decisión de sus hermanos es que si te fuiste a terreno de otra tribu, siendo mujer, sin el permiso de los hombres, que son tus patrones, es zniá, es decir, prostituir. Y por eso, una mujer que es violada es una ramera al mismo tiempo. A menos que sus hermanos logren vengarse, ¿me explico? En otras palabras, zoná, en este caso, es una mujer que fue tomada por un hombre sin el permiso de su responsable, sin el permiso de su tribu. Y en realidad, amigos, Dina sí hizo algo. El relato comienza, Batetze Dina, es decir, y salió Dina. Y con esto la están culpando a ella de todo lo que sucedió después en Shem. Les quiero contar de que otro sinónimo de zoná en la Biblia es yatzani, es decir, salidora, una mujer que sale demasiado. Como esto que acaba de hacer Dina sin permiso de nadie. Quien sale así de su tienda o tribu está expuesta, invita a ser violada. Entonces será automáticamente considerada una zoná. Sí, amigos, no está considerada una víctima. Es como ahora que le preguntan a las mujeres que fueron violadas, ¿por qué te vistes tan provocativa? ¿Por qué sales sola en horas de la noche? ¿Qué buscabas allí?, le preguntan otros. Y yo supongo que saben de lo que hablo. De tratar de culpar a la mujer, como que el espacio público le pertenece solo a los hombres. En tiempos bíblicos era realmente así, amigos, y por eso a veces estamos acusando de ramera a una mujer que era todo lo contrario. Una heroína que desafiaba precisamente esa concepción. Muchas de las zonot en la Biblia eran mujeres libres, corajudas, que como hoy salían de la cocina y trabajaban a pesar de lo que los maridos pensaban. Hacían uso de su legítima libertad. En muchas culturas aún está el sistema de patriarcado en el cual la mujer debe estar en la casa sirviéndole al hombre y si es de salir, amigos, castigo social. Otra cosa importante es que el adjetivo zoná no se usaba solo para avergonzar a la mujer, sino también a los hombres responsables por ella. Se trataba de una humillación a ellos por no cuidarla. Y amigos, un ejemplo de hoy, acá en Israel, esa misma raíz zoná es hasta hoy en los beduinos un arma en contra de clanes y por la cual se arman guerras para vengar la sangre de una mujer o de una familia. Ya lo expliqué en otros videos que la ramera muchas veces tenía un estatus social elevado y por eso no podemos generalizar y usar ese concepto para toda aquella llamada zoná en toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. Como les dije al principio, el juez Iftach Jefté nació de una ramera. ¿Eso lo perjudicó en algo? Por lo visto, todo lo contrario. Si hablamos del profeta Oseas, se casó con una ramera, como les dije antes. ¿No hay ningún mensaje escondido, confuso aquí, amigos? Según la Biblia, las zonot tenían solo dos restricciones: casarse con sacerdotes o usar ese dinero que los hombres le abonaban para donarlo en el templo. Amigos, amigas, ¿quieren más? Zoná se puede interpretar en hebreo, esa raíz, como una mujer que vende mazón, es decir, que vende alimentos. Y no hay quien falta, y dice que en realidad Rahab, la prostituta, Rahab se ocupaba de eso y los espías que envió Yehoshua, Josué, fueron a comprarle alimentos y no a tener relaciones sexuales con ella. Como dijimos al comienzo, toda nuestra historia está basada en znut, o prostitución. En la Biblia eran conocidas como las que se sentaban al costado del camino, y eso fue lo que hizo Tamar, y al final le dio descendencia a Yehudá.
Y de ahí, amigos, venimos todos los judíos del mundo. Si Jesús era judío, también él. Él también entonces vendría de un acto de prostitución. Y Rahab, que según el judaísmo, el 90% por lo menos la considera que fue una ramera, también el judaísmo dice de que ella se casó nada más y nada menos que con Josué, y de su descendencia, de su sangre, nacerá en el futuro, según el judaísmo, los profetas Irmiau y Ejezquiel, Jeremías y Ezequiel. Un gran número de sacerdotes y otra descendiente de Rahab fue la profetisa Juldá. Para resumir, amigos, en la Biblia, el término ramera o prostituta generalmente se refiere a una mujer que se dedica a la prostitución, es decir, que ofrece relaciones sexuales a cambio de dinero o bienes. Pero no solo a eso. En un contexto bíblico más amplio, ramera también tiene un significado simbólico y se utiliza como metáfora para describir la infidelidad espiritual y la idolatría. En los profetas del Antiguo Testamento, como Oseas, Isaías o Ezequiel, el término ramera se emplea muchas veces para referirse a la nación de Israel o a ciudades específicas cuando éstas se alejaban de Dios, cuando éstas se entregaban a la adoración de otros dioses o cuando practicaban injusticias y se apartaban de los caminos divinos. En este contexto, la prostitución de Israel no era literal, sino que simbolizaba la traición a su pacto con Dios al seguir otros ídolos o alianzas con naciones paganas. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, la ramera aparece en un sentido simbólico para representar a Babilonia, que es vista como un símbolo de la corrupción, la opulencia, la inmoralidad y la oposición a Dios. Apocalipsis 17 describe a la gran ramera sentada sobre muchas aguas, lo que representa a una entidad o sistema corrupto que se opone a la voluntad de Dios. En la Biblia, ramera puede referirse tanto a la prostitución literal como a la infidelidad espiritual e idolatría, dependiendo del contexto en el que se use, y de ahí la confusión también con Miriam mi Magdala, es decir, con María Magdalena. Amigos, ¿qué me dicen de este hermoso lugar y qué me dicen de este relato que les acabo de hacer sobre las Zonot, Znut y Zoná? Espero que me haya explicado bien y que a partir de ahora, a la hora de estudiar la Biblia, tengamos en cuenta su idioma original, que no siempre podemos hacer uno a uno sus conceptos con los de hoy. Y si es que les gustó el material, están invitados a suscribirse al canal. Shalom, amigos, me voy al tren y a casa.